Buenos días. Es la clase de 4, grupo 655 y la fecha miércoles 31 de enero. Veremos hoy, dentro del álbum de Política de Aristóteles, los puntos 15 y 16 que van muy relacionados. De hecho, todos los conceptos llevan una secuencia, llevan una interrelación. Autoridad justa, autoridad injusta es el punto 15. Es decir, eh, hay un contenido ético. Porque hablar de justicia o injusticia, o su contrario, porque son contrarios, y habría que entender aquí una teoría de los contrarios, es una cuestión de la ética. Hablar de justicia es una cuestión de la ética. Porque, como un primer adelanto, diremos que la ética siempre va a acompañar a la política. ¿Por qué? Porque si la política tiene que ver con la politeia, con la autoridad, con el mando, la autoridad pues se ejerce en forma justa o en forma injusta. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra o cuáles son sus características de cada una de estas dos formas de autoridad? De eso va a tratar este punto. Pero siempre va a ser así. Toda autoridad se ejerce con justicia o se ejerce con injusticia. Nunca vamos a poder decir esta autoridad ni es justa ni tampoco es injusta. No, una de las dos. Y como cualidad puede admitirse grados. Poco injusta, medio injusta, muy injusta o extremadamente injusta, pero siempre de una u otra forma. La ética siempre va a acompañar a la política, porque está esta percepción de la justicia y de la injusticia y del bien y del mal. Por eso cobra relevancia aquellas primeras frases con las que empieza el Tratado de la Política. Toda acción tiene como fin un bien. No, perdón. Tiene como fin lo que se cree que es un bien. Porque esto es importante, el verbo creer, lo que se cree. Pero una cosa es lo que se cree y otra es lo que realmente es. Porque un bien para alguien es un mal para otra persona. Entonces, el bien tiene que ser el bien para todos, para que realmente sea bien. Y ya no solamente se crea, sino que realmente es un bien. Por eso las autoridades injustas, pues ellas creen que hacen un bien. Autoridades injustas, tiránicas, despóticas, corruptas, ineptas, que bien las conocemos, pero esa autoridad que la ejerce cree que está haciendo un bien, pero en la realidad absoluta no es así, no es un bien, es un mal, es injusta. Entonces el hombre siempre tiene esta percepción del bien y del mal, por eso lo hace un animal político. Es el único entre los animales que tiene la percepción del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de lo conveniente y de lo nocivo, como lo tenemos en ese apunte sobre el son político, el animal político. Pero eh, vamos a, esta es como una premisa, la cuestión de la ética, porque hay quien ha llegado a decir, ¿no?, que la política se separa de la ética. Bueno, cada barbaridad que nos trae la ciencia política moderna, pero como a veces es la única que conocemos, pues no nos queda más que aceptar. Ah, sí, cierto.
Dice la ciencia política moderna que, que la ciencia política separa a la ética y que ya no tienen que ver una con otra. Bueno, pues es realmente ignorancia. Pero vayamos al texto. ¿Qué les parece? Vamos a ver un poco lo que es la Constitución también. Y también, antes de continuar, volver, se me acordaba que eran dos premisas. Las dos premisas, ¿no? La ética siempre va a acompañar a la política. Y la otra, todavía se me olvidó, lo acabo de ver, a ver si tengo el texto nuevamente. ¿Qué iba a decir? Ah, sí, ya me acordé. ¿Cuál es la otra premisa? Aquí nos vamos a entender, porque aquí lo va a empezar a decir, que realmente la política trata de la politeia más bien que de la polis. Es cierto que ninguna de las dos se puede sustraer de la otra, ¿no? La politeia es siempre el orden de una polis. Siempre, nunca se pueden separar. Pero la política trata más bien de la politeia. Pero también la ignorancia, ¿no? Eh, de la ciencia política moderna se centra en el concepto de la polis, y la politeia pues casi no se menciona. Pero vayamos ahora sí al texto. Y vuelve a remarcar lo que es constitución. La cuestión que hemos de considerar a continuación es afirmar si solamente existe una forma de politeia, de constitución, o si hay varias formas de politeia. Y si concedemos que hay varias formas de constitución, decir cuántas son, cuáles son y cuáles son las diferencias entre unas y otras. Entonces, eso les puedo decir, ¿no? Vamos a hablar de la politeia en estos puntos. Lo cual lo podemos ir poniendo en el apunte, ahorita lo vamos a ver, en el apunte de constituciones, y nos da una nueva definición de constitución, que ya nos había dicho. Constitución es el orden de la polis. Es la ordenación o la organización de los ciudadanos de un Estado. Y aquí nos va a dar una definición un poco más amplia, pero que es sobre lo mismo. Dice, la politeia, déjenme agrandarlo un poquito para darle más relevancia. Es un concepto importante. Politeia es la dirección, organización u ordenación de una polis, y la polis son los ciudadanos, respecto de sus varios cargos. Recuerden lo que dijimos en la clase anterior. Vamos a hablar como cargos, aunque el traductor utilice la palabra magistratura, o a veces utiliza la palabra oficio, o a veces utiliza la palabra honores. Pero aquí va a ser nada más, para no confundirnos, cargos. Es la dirección de un Estado respecto de sus varios cargos. Y de manera muy especial, el cargo que tiene superioridad en todas las cuestiones y asuntos. Es importante. El orden, ¿quién no va a dar el orden? Pues los cargos, porque los cargos tienen las funciones de gobierno, y las funciones de gobierno significa ordenar. El orden lo dan los cargos, está en los cargos. El orden lo hacen las funciones de gobierno.
las funciones de gobierno se asignan, se instituyen en los cargos. Y las funciones de gobierno significa el verbo ordenar, tener el mando. No es otra definición, es la misma que teníamos en el punto 8. Pero de los cargos, porque habíamos dicho que las funciones de gobierno se distribuyen, y hay que remarcar en este verbo de distribuir, las funciones de gobierno, sean deliberativas, sean judiciales, se distribuyen, porque hay veces que un cargo tiene funciones deliberativas y también tiene funciones judiciales. Entonces, si las funciones de gobierno se distribuyen en los cargos, y entonces hay tantos cargos como se necesitan para cumplir, para desempeñar esas funciones de gobierno. Pero entre todos los cargos, que pueden ser 10, 20, 40, 50, 100 cargos, X número de cargos, siempre hay un cargo que es superior a todos los demás cargos. A ese cargo se le llama el cargo soberano. Y este cargo soberano, es decir, puede ser un trono, puede ser una asamblea, puede ser un consejo, hablando en términos latinos, pero en cada constitución tiene un nombre. Tiene un nombre. Se le puede llamar éforos, se le puede llamar el ágora, se le puede llamar el areópago, se le puede llamar el estrategos, ¿no? Bueno, el nombre que tenga ese cargo, pero el cargo que tiene superioridad es el cargo soberano. La definición, el cargo soberano que tiene superioridad sobre todos los demás cargos en todas las cuestiones y asuntos, y en toda politeia siempre hay un cargo soberano. Y aquí nos va a decir otros puntos importantes, pues el gobierno es en todas partes superior al Estado y Constitución es el gobierno. Entonces, hay varios puntos muy interesantes. Este fragmento, ¿no? Es de un gran contenido. Si lo sabemos entender, ubicándonos en la teoría de Aristóteles. Gobierno es kratos. Y aquí entra un nuevo concepto. Gobierno es kratos. Gobierno es en todas partes superior a la polis. Y constitución es el gobierno. Es decir, politeia es lo mismo que kratos. Por eso hablamos, y cualquiera de las dos formas se refiere a lo mismo, se refiere al tipo de constitución, es lo mismo que decir la forma de gobierno. Constitución es el gobierno, politeia es kratos. Pero ¿por qué dice que el gobierno es en todas partes superior al Estado? Lo vamos a ver. Quiero decir que en los estados que tienen una politeia de democracia, los pobres son la clase soberana. Mientras que en la oligarquía, por el contrario, ya que la oligarquía es la forma de gobierno contraria a la democracia, la clase soberana, quienes tienen el cargo, son los pocos, que son siempre los ricos. Aquí hay una cuestión de traducción, ¿no? Eso de, por ejemplo, el pueblo es el soberano, ¿no? Hay que quitarlo porque, pues, realmente la palabra pueblo no es... La podemos añadir, habíamos dicho, a las palabras que hay que eliminar de la lengua castellana. Ya habíamos dicho que hay que erradicar la palabra sociedad, la palabra individuo, la palabra poder y también la palabra pueblo, porque no nos dice nada. Esta palabra pueblo es un concepto ideológico, ¿no? Que surge en la modernidad. Entonces, el pueblo es muy bien los pobres, es la clase soberana. Se le llama clase soberana a la clase que se favorece por el cargo soberano. Pero
vamos a explicarlo. Quisiéramos tener a la mano las dos pantallas, la del texto y la de eh, y la del apunte, la del pizarrón. Pero vayamos al pizarrón. Aquí regresaremos al punto 8. Así que, bueno, ya ni modo. Si queda espacio en donde tienen el punto 8, o lo vuelven a poner después del punto 8, pues vuelven a poner punto 8. Y yo creo que es lo más conveniente porque es bastante vasto. Entonces, punto 8, politeia, o sea, constitución. Sí, sí que es difícil entender la ciencia política si no hemos sido educados en la modernidad. Politeia es la dirección u ordenación de un estado. Vamos a ponerle de una polis. Y yo creo que lo que está en griego vamos a ponerlo en mayúsculas. Ojalá las palabras hubieran pasado al español como tal, así como pasó política, hubieran pasado las palabras politeia y polis, pero pues, no pasó. Es la dirección u ordenación de una polis, y aquí hay que poner que es la polis, son los ciudadanos en parcialidades, o sea, en clases sociales. Porque aunque no se utiliza en el texto la palabra clases sociales, se sobreentiende. Al hablar de ricos y de pobres, estamos hablando de clases sociales. Entonces, los ciudadanos, que son la parte más simple de la polis, a su vez, el Estado se divide en partes, la polis, ¿no? Según, de acuerdo a las clases sociales. Esto es importante porque las clases sociales tienen un, ¿cómo podría decir? Un contenido político. Bueno, pasó como sociales, ¿no? A lo mejor el nombre debió haber sido clases políticas, ¿no? O partes del Estado, o las parcialidades, clases sociales. Bueno, es el nombre con el que quedó actualmente y vamos a admitirlo así. Entonces, estos ciudadanos están en clases sociales. Es la dirección o ordenación de una polis respecto de sus varios cargos o magistraturas, vamos a dejarlo como cargos, especialmente respecto a su cargo soberano. Eso es la politeia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el cargo soberano, que vamos a ponerlo en su definición, cargo soberano tiene superioridad, coma, sobre los otros cargos en todas las cuestiones
todos los asuntos y cuestiones. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia de las constituciones de acuerdo a qué clases sociales? El cargo soberano, se puede entender, ¿favorece a ricos o favorece a pobres? En esos casos ejerce una autoridad injusta. ¿Por qué? Porque nada más favorece a una parte del Estado, nada más favorece a una clase social. Y el cargo soberano ejerce su autoridad, sus funciones con justicia, cuando equilibra, armoniza o considera a todas las clases. Con equidad, no con igualdad, con equidad. Es decir, dar a cada quien lo que le corresponde, porque eso es el significado de la justicia. No favorecer a unos desfavoreciendo a otros. No favorecer a los pobres desfavoreciendo a los ricos. No favorecer a los ricos desfavoreciendo a los pobres. ¿Qué es lo que hacen las autoridades injustas? Sino favorecer o desfavorecer a unos y a otros en una forma de equidad, de proporcionalidad. Porque la justicia también es proporción. Entonces así se entiende la politeia. A ver, ¿el cargo soberano favorece a los ricos o favorece a los pobres o favorece equitativamente a unos y a otros? O dicho de otra forma, la clase pobre es la que tiene en sus manos el cargo soberano. O la clase rica es la que tiene en sus manos el cargo soberano. Así se define una constitución, una politeia. Aparentemente, ¿no? Es un poco difícil de comprensión este fragmento, pero es fundamental. Fundamental. Y esto se puede decir que este fragmento que tenemos en este recuadro, pues encierra el contenido esencial de la política. Todo esto es la política, la ciencia política. De esto trata la política. Por eso podemos decir también que la política trata de la correlación de fuerzas. Porque las clases sociales son las fuerzas vivas, que es un concepto que anotarán, que no lo haya definido Aristóteles, digamos, enfáticamente, pero sí se entiende, son, como les vamos a poner, las fuerzas vivas son como personas individuales, bueno, vamos a utilizar la palabra individuales, colectivas, con intereses y deseos sobre los cargos del gobierno. Yo creo que queda mejor. Con deseos e intereses activos, vamos a ponerlo aquí, activos, ¿sí? Porque activos quiere decir que realmente, ¿no? Realmente están participando sobre los cargos del gobierno, ya sea que estén dentro o estén fuera de los cargos del gobierno. Los que están dentro, ocupando los cargos del gobierno, pues obviamente en una forma más clara son fuerzas vivas, ejercen los cargos. Pero los que están fuera del gobierno hay que identificarlos, son los que realmente tienen interés, los que realmente tienen participación activa en esta lucha por los cargos del gobierno.
Porque yo puedo decir, ay, yo me gusta la política, yo quiero ocupar un cargo, pero realmente no tengo en la realidad perspectiva de, de acercarme o no, o de favorecerme por un cargo del gobierno. Esas son las fuerzas vivas. Y las clases sociales, pues son fuerzas vivas. En cuanto actúan en relación a los cargos del gobierno. Pero volviendo al principio de la cuestión central, bueno, la definición de politeia, así queda, y luego el poner en una forma relevante, ¿cómo lo dice? Constitución es el gobierno. Politeia es Kratos. Así vamos a ponerlo con mayúsculas. Me parece que, ay, no sé si esté pasando el pizarrón, porque cuando hago cambio de pantalla, no, no pasa en el Zoom. Yo sí lo veo, pero en el Zoom los circunstantes no pasa, pero no me cercioré. Volvemos al texto. El gobierno es en todas partes superior al Estado y Constitución es el gobierno. Vamos a esperar. Y vamos a ponerlo todo por si no pasó. Si no hizo el cambio de pantalla. Tengo que hacer varios, dos que tres clics. Déjenme hacer una cosa de aquí para acá. Nada más hay que aclarar que había hecho dos pizarrones. Aquí está, aquí estamos viendo el punto 8. Y Constitución es el gobierno. Y luego porque dice en todas partes,
gobierno es superior al Estado. Si lo dice en todas partes, el gobierno es superior al Estado, pues porque el Estado son los gobernados. Esto es muy sencillo, no tiene ninguna complicación. El gobierno pues, son los gobernantes y el Estado pues, son los gobernados. ¿Qué es superior? ¿Ser gobernante o ser gobernado? Claro, eso es lo que dice todo este fragmento. Es muy especial, es muy importante y yo vuelvo a decir, para mí es el contenido central de la ciencia política. Todo lo que está en este fragmento. Si partimos de aquí, de estos conceptos, de estos esquemas que aquí nos ha expresado el autor, pues ya estamos del otro lado. Si lo llegamos realmente a comprender, para que podamos decir, sabemos de ciencia política. Está en este fragmento. El gobierno es en todas partes superior al Estado y constitución es el gobierno. Y una política o constitución, pues es la ordenación del Estado, es decir, de las personas individuales o colectivas que son integrantes del Estado, respecto de los cargos y el cargo soberano. Por eso también se le llama en la democracia, los pobres son la clase soberana. En las oligarquías, los ricos son la clase soberana. Y de aquí vamos a entrar ya al punto 16, que es la autoridad justa y la autoridad injusta. ¿Por qué? Porque hay que decir, hay que partir de lo que decía al inicio del capítulo. Hay una o son varias formas de gobierno o constitución. Y si son varias, ¿cuántas son? Y después de saber cuántas son, ¿cuáles son? Y definir cada una de ellas. ¿Qué es lo que hace que clasifiquemos o que entendemos cuáles son las formas de gobierno? Pues la justicia. Antes de eso, lo va a decir, ¿no? El punto fundamental es el fin por el que existe el Estado, ya lo habíamos dicho. El fin del Estado es la felicidad. Y vuelvo a decir, lo primero, ¿cuántas formas hay de gobierno sobre la humanidad y de dirigir la vida en comunidad? Bueno, pésima traducción en esta parte, ¿no? ¿Cuántas formas hay de gobernar a las comunidades humanas y de dirigir, de ordenar la vida en comunidad? ¿Cuántas formas de gobierno? Y aquí hace un párrafo muy lírico, muy bonito que me gusta, de por qué el hombre vive en comunidad y es un animal político. Dijimos al comienzo de nuestro tratado, cuando hablábamos del gobierno, la familia, que el hombre es por naturaleza un animal político. Hay que quitar esta cosa horrible. Es una monstruosidad de traducción. Recordar que animal social. Es un animal político social. No. Hay que quitarlo completamente. Él también en sus copias, si las tiene, por el mismo recorte también hagan lo que va a quedar, ¿no? El hombre es por naturaleza un animal político. Y aun cuando los hombres no necesiten en manera alguna de la asistencia recíproca los unos y los otros, es decir, como decía Sócrates Platón, porque no nos bastamos por sí mismos. Si nosotros satisfaciéramos nuestras necesidades cada uno por sí mismo, no necesitaríamos de otro. Pero la necesidad es lo que nos lleva a estar unos con otros. Pero aunque no fuera por la necesidad, pese a ello, hay el deseo de vivir juntos, hay el deseo de vivir unos con otros. Al mismo tiempo son llevados
también a una, es decir, a formar una sola unidad, una comunidad, por el interés común, hasta tal punto que cada uno como particular, realiza su función para la vida buena, de cada uno y de todos. La vida buena, que es la felicidad, o como decía en griego, la eudaimonia, es el principal fin de la comunidad, tanto de manera colectiva respecto de todos sus miembros como en un sentido o dimensión particular. Pero también se unen y mantienen la asociación política con el fin exclusivo de vivir, porque sin duda hay también algún elemento de valor en el mero estado de ser vivo, supuesto que no haya un exceso demasiado grande en el aspecto de dificultades de la vida. Y es evidente que la masa de la humanidad se apega a la vida a una costa de soportar muchos sufrimientos. ¿Qué cuestión ética dice aquí? Los hombres forman la comunidad, forman la polis, con el fin exclusivo de vivir, por el gran valor de ser vivo, de tener la vida, supuesto que no haya un exceso demasiado grande en el aspecto de dificultades de la vida. Y es evidente que la masa de la humanidad se aferra, se apega a la vida a una costa de soportar muchos sufrimientos, lo cual demuestra que la vida contiene alguna medida de bondad y de dulzura en su naturaleza esencial. Pues claro, ¿verdad? Queremos la vida. ¿No la queremos? Sí la queremos. Queremos la vida. Y estar vivo, tener la vida, contiene bondad y dulzura. Ahora sí ya entramos al tema de la autoridad justa y de la autoridad injusta. Nos va a decir en el siguiente punto, y es el punto que es el fragmento que vamos a recortar como punto 15, ¿no? 15, 16, lo vemos, ¿no? Autoridad justa y autoridad injusta. Tiene algunas fallas de traducción, pero lo vamos a simplificar utilizando, porque aquí lo que Aristóteles utiliza es los correlativos de esencia y accidente. Esencia y accidente, lo que es esencial y lo que es accidental. ¿Qué es lo esencial? Lo que es parte del ser. ¿Qué es accidental? Lo que puede estar o no puede estar en el ser. Que depende de lo esencial. Por eso dice, ¿cuáles son las variedades de gobierno, de autoridad? Y nos los dice haciendo una analogía entre la casa y el Estado, entre la familia y la polis. Dice, la autoridad de un señor sobre un esclavo, aunque en verdad los dos, el señor, el amo y el esclavo, han sido designados por la naturaleza para ser cada uno lo que son, sus intereses son comunes. No obstante, gobierna. Yo quisiera cerciorarme que entendiendo el texto, no me fijé si había hecho el cambio de pantalla. Uno y otro, amo y esclavo, tienen la mira puesta, en mayor grado se hace con la mira puesta en el interés del Señor. Si bien por accidente, también mira el interés del esclavo. Pues si el esclavo perjudica la posición del amo, no puede evitar su propiedad. Esa es la autoridad del amo en la familia. Esa es una autoridad injusta, porque está con la mira puesta en el interés del amo, del gobernante. En cambio,
La autoridad justa en la familia es la autoridad sobre la esposa y los hijos, y sobre toda la familia, a lo cual damos el nombre de arte de la administración o gobierno de la casa. Se ejerce o bien en interés de los que son gobernados, o bien en interés común de ambas partes, pero esencialmente en interés del que es gobernado, es decir, de la familia. El padre, que se llama dentro aquí la autoridad del padre, gobierna esencialmente el interés de la esposa y los hijos de los gobernados, y solo por accidente en su interés. Y así lo dice haciendo una analogía, ¿no? Con la polis es igual, ¿no? La autoridad justa es la que el gobernante, justa, es la que el gobernante ejerce en beneficio, en interés de los gobernados. Esencialmente, y solo por accidente se beneficia a él. Así como en la polis, análogo a la autoridad del amo, en la familia es la autoridad del tirano. Tirano es el que ejerce la autoridad en el Estado, esencialmente en su interés de él como gobernante, y solo por accidente pueda beneficiar a los gobernados. Es decir, en esta analogía entre familia y polis, amo es a tirano como padre es a rey. Y luego vemos, ¿no? Esto de que, bueno, ¿por qué por accidente el gobernante se puede beneficiar? Porque él es parte del rey, ¿no? Como autoridad justa, o el padre en la familia, porque al ser parte él también de la comunidad, pues él también se beneficia. Hace la analogía con la medicina y el atletismo. El entrenador es el mismo la persona que es entrenada y él también se beneficia porque él también hace ejercicio, pero su instrucción es en beneficio de las personas a las que él está entrenando. Como el piloto de una embarcación. El piloto va al bien de toda la tripulación, de todos los que están en el barco, esencialmente para llevarlos a puerto seguro. No quiere decir que accidentalmente él también se beneficia porque él también va en el barco. Por eso dice, cuando el entrenador o el piloto atienden al bien de aquellos que están bajo su autoridad, también al formar parte ellos de la comunidad, ellos participan del beneficio, pero por accidente. Así también de los cargos. Y aquí me gusta, porque aquí va a hablar algo importante acerca de la corrupción. Así también los cargos. Cuando el Estado está constituido sobre el principio de la igualdad y de la semejanza entre los ciudadanos, ellos exigen desempeñar los cargos de gobierno por turno, cual es un elemento republicano. En los tiempos primitivos, con la exigencia de ocupar los cargos por turno y de que alguien a su vez mire por su propio bienestar, de la misma manera, así que cuando yo goberné, si por los gobernados ahora me toca ser gobernado, y es que ahora va a gobernar, pues va a haber beneficio. Así era, así es lo natural. Esa es una forma no solamente justa, sino natural. Pero en nuestros días, debido a los beneficios a sacar de las fuentes públicas de riqueza y del hecho de ocupar el cargo, la gente quiere permanecer en el cargo continuamente. Exactamente como si los que ocupan el cargo, aun cuando la gente sea enfermiza, gozaran siempre de buena salud. En el cual caso, sin duda, el cargo sería buscado igualmente por los enfermos. Pero este fragmento me parece muy importante porque ya dice, sí, en una comunidad, en un estado, la autoridad justa es la autoridad natural, es esencialmente por los gobernados. Pero cuando llegan a aparecer en los estados que hay riqueza común, que tienen todos los recursos en sus manos los gobernantes, los recursos y las riquezas de la comunidad, pues quieren sacar beneficio para su provecho personal y eso es la corrupción. ¿Cuál vemos? Pues en el caso de México es patético, incluso en la actualidad. O más que patético, como nunca antes se ha visto en la actualidad.
sacar beneficios de las fuentes públicas de riqueza, la corrupción. Y eso es lo que dice, no explica tanto la autoridad injusta, pero se va la autoridades justas en, en el Estado, pero por analogía lo vamos a explicar mediante un cuadrito que se va a entender así, así que vamos a ver, cerciorarnos que la pantalla se va a cambiar también en el zoom y esto es autoridad justa y autoridad injusta. Vamos por acá. Vimos lo que es buen ciudadano. Bueno, vamos a ver esto de la autoridad justa. Aquí va nuestro cuadrito. En la familia la autoridad justa es la figura del padre. Se ejerce esencialmente en interés de la esposa e hijos. Punto y coma. Y solo por accidente el interés del padre. Accidente quiere decir, bueno, él se beneficia porque él es parte también de la familia, pero no es lo esencial. Es la figura del padre. Y la autoridad injusta que le vamos a llamar figura del amo. Se ejerce. El padre se ejerce. En esencia, en interés del amo. Y en el caso del padre, pues también, clásico machista, clásico irresponsable. Cuando el padre se convierte en amo. ¿Sí? Gobierna principalmente en su interés. Punto y coma. Y solo por accidente, vamos a ponerle así, solo por accidente
el interés del esclavo y demás familia. Esa es la familia. Ahora en la polis. ¿Cuál es la autoridad justa? Le llamamos la figura del rey. Es la que se ejerce en esencia en interés de los gobernados. ¿Cómo? Y solo accidentalmente en interés del gobernante, o sea, del rey. La autoridad injusta en la polis es la figura del tirano. En la que se ejerce esencialmente en interés del gobernante, coma, y solo por accidente interés de los gobernados. Que es un tirano, pues los vemos muy fácilmente, ¿no? No más bien por su interés, su beneficio, aunque se llenen la boca diciendo que ven por los pobres, ¿no? Que yo veo por los pobres, que yo veo por la gente, en las puras habladurías, ¿no? Pero en la realidad solamente ve su interés. En primer lugar, o sea, esencialmente, ese es el tirano. Dijo que sí queda. Vamos a quitarle las dedos. Los gobernados. Vamos a cerciorarnos de que esté compartiendo pantalla, haciendo unos clics. Ok.
ya quedó. Entonces vamos a ver bien cómo va el apunte. Bueno, al final vamos a ver el punto 16, constituciones, se deriva de lo anterior, ¿no? Hay constituciones reales. Creo que ya en esta definición de la autoridad es justa e injusta, pues se definiría un criterio para definir qué constituciones hay. Las constituciones reales son las justas, las que gobiernan en interés esencialmente de los gobernados. Las constituciones tiránicas son injustas, ven el interés de los gobernantes. Esencialmente, como nos lo va a decir el texto, ya se deriva de lo anterior con más facilidad y vamos a ver, cerciorarnos de que hace esta parte ya es muy poco. El punto 16. Es evidente que las constituciones que tienden a la ventaja y bien común están efectivamente estructuradas con rectitud, de acuerdo con la absoluta justicia, mientras que las constituciones que tienden a las ventajas propias de los gobernantes son defectuosas. Son todas ellas desviaciones de las constituciones rectas y justas. Estas constituciones, en efecto, contienen un elemento de despotismo, siendo que una polis es una sociedad de hombres libres. Así que con esta definición de justicia e injusticia ya podemos avanzar en el punto que está al principio del capítulo, cuántas formas de constitución hay, cuáles son, primero estudiar las formas justas y rectas, ya que las desviaciones resultarán evidentes una vez que se hayan definido aquí. Primero la línea recta y luego la desviación. Vamos a ponerlo así, es muy sencillo, tienen a la ventaja el bien común, estructuradas con rectitud, de acuerdo con la absoluta justicia, a ver si no se me olvida, cerciorarnos de que cambie la pantalla. ¿Está? Sí, me tengo que tardar para cerciorarme de que hace la pantalla su zoom. Entonces, punto 16, constituciones, que es constituciones, ya se me olvidó lo que decía, reales. Le vamos a llamar así porque derivan de la figura del rey. Estructuradas con rectitud. Se está agotando la batería, un momento.
Tío, ¿Qué? ¿me invitas a un pan? Lo que quieras, allá hay conchas y panqués. Hay de todos. Vamos a agarrar uno de estos de los de las Amburs, ¿no? Sí, lo Para que hacernos quieran. unos bollos para desayunar, porque ya son mediodía. Sí, ya, ahorita yo ya voy a terminar aquí ahorita. No, pero tú te vas a las 3, ¿no? Sí. Ah, pues no es bronca. Nosotros nos vamos en caliente. Bueno, dice estructuradas con rectitud. De acuerdo con la absoluta justicia. Atienden al bien común. Y las constituciones tiránicas son desviaciones de las constituciones rectas. Lo derecho y lo chueco. Miran al interés particular de los gobernantes. Tienen un contenido de despotismo. Y vamos a ver qué me faltó. Seleccionándonos. Tienen la ventaja y bien común, estructuradas con rectitud, con las ventajas propias de los son defectuosas, nos faltó eso. A las ventajas particulares, ventajas son defectuosas. Son defectuosas. Más bien que le interesan las ventajas. Son defectuosas. Y así queda la definición para distinguir cuántas constituciones hay. Son defectuosas. Así que entonces así queda toda la clase. Vamos a ver cómo está. Acá. ¿No? Primero va el punto 8. De Politeya. Primero va el punto 8. Soberano. Todo esto. Punto 8. ¿Qué cosa le pone? A darle el zoom. En el punto 8. Y de ahí vuelven a repetir el punto 8. No importa. Después del punto 14. Otra vez se repite el punto 8. Y luego el punto 15 es el cuadro. Lo pueden poner en cualquier forma. Ya sea, pueden hacer columnas y renglones como un cuadro, ya sea vertical o horizontal. Lo importante es que esté el contenido y el texto. Finalmente el punto 16, creí que es este. Constituciones. ¿Vean? Constituciones tiránicas. Y así queda. Gracias. Chao.